Conexión con Dios. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón. Hemos venido tocando una serie de temas que se ha titulado la serie Creadores de Riquezas. Ya llevamos 2 domingos, este va a ser el tercer tema que Dios ha traído para la iglesia y vamos a comprender algunas cosas en cuanto al tema de la prosperidad. Padre Celestial, hoy te pedimos que tu palabra nos hable, nos ministre, nos transforme y que seas tú, Espíritu Santo, trayendo la revelación de tu palabra a nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, que podamos ver, entender tu palabra, tu voluntad para nosotros, Espíritu Santo. Toma el control de este auditorio, de este lugar. Reprendemos todo lo que quiera, Señor, entorpecer tu palabra, todo lo que quiera distraer, es cancelado en el nombre de Jesucristo. Yo aplico la sangre de Cristo sobre este lugar y declaro libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quiero que usted diga conmigo algo en esta mañana. Repita esto: el deseo de Dios para mi vida es la prosperidad. Dice la Biblia, amado, usted y yo somos amados de Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y note que cuando habla de prosperidad, dice, y que sea próspera tu alma, que sea próspera tu salud, que sea próspera tu familia. Todo en la vida de nosotros debe de ser bendecido por Dios. No solamente se trata de tener dinero, sino más que dinero, felicidad, porque todo en nuestra vida está marchando bien. Ese es el éxito en la vida cristiana y esa es la prosperidad que Dios quiere. Pero algo que usted y yo debemos de entender como hijos de Dios es que ese es el anhelo de Él para nosotros, nuestra prosperidad. Dios le quiere dar a su pueblo abundancia. Dios quiere que tú estés bien, que tu familia esté bien. Dios quiere que tengas para pagar tus cuentas, que no andes pasando necesidad, que haya para suplir los gastos, los compromisos. Dios ha venido a darnos una vida en abundancia, y no solo eso, sino que también dice la palabra que Él nos va a dar sobreabundantemente. Y ese término sobreabundancia, ¿sabe qué significa? Que no solamente tendremos para suplir nuestra necesidad, sino también para ayudar a otras personas. Con la sobreabundancia es que se hace la obra de Dios. Con la sobreabundancia es que se ayuda a las demás personas. Tener más de lo necesario. Y eso tiene que grabarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios sí quiere bendecir. ¿Sabe por qué Dios nos quiere bendecir? Porque Él es nuestro Padre Celestial y Él tiene cuidado de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Muchas veces algunas personas han relacionado santidad con pobreza, miseria con vivir una vida piadosa. Y lo que a nosotros nos salva no es nuestra posición económica, sino Cristo en nuestro corazón. Y cuando el bendecidor llega a la vida de alguien, ese alguien es bendecido. ¿Qué padre no desearía lo mejor para su pueblo? Ese es nuestro Padre Celestial. Ahora, no es que en eso consista la felicidad, porque el tener dinero no es sinónimo de felicidad, pero Dios sí quiere suplir tu necesidad y Dios quiere hacerse cargo de tu vida, de tu familia. Pero hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que precisamente lo he titulado Los 5 enemigos de la prosperidad. Los 5 enemigos de la prosperidad. Porque ese deseo de Dios muchas veces se quiere ver truncado por cosas. El diablo no quiere que la bendición de Dios llegue a tu vida, a tu familia. El diablo no quiere que tu familia sea prosperada por Dios, bendecida por Dios.
El diablo no quiere que la economía del reino venga sobre ti. Así es que en este mundo, que es un mundo caído, rodeados de pecado, donde hemos nacido aún en medio del pecado, hay enemigos que quieren impedir. Y estos enemigos trabajan en nuestra área espiritual, pero también en nuestra mente y también en nuestra área física. Y en esta mañana precisamente vamos a estudiar eso, porque son 5 armas que usa el diablo para impedir nuestra prosperidad. 5 aspectos que traen ruina a la vida de una persona. El primer enemigo de la prosperidad son lo que podemos llamar maldiciones espirituales. Maldiciones espirituales. Cuando hablamos de que son espirituales, estamos hablando de que operan en el ámbito espiritual. Quizás como humanos no lo vemos físicamente, pero son como hilos que están atando, encadenando, deteniendo el mover de Dios en la vida de una persona. Hay maldiciones que caen sobre una persona, sobre una familia, sobre un lugar, hasta sobre un vehículo. Maldiciones que son entretejidas en el mismo infierno y vienen para afectar. ¿Qué es una maldición? Pues lo contrario a la bendición. Si la bendición de Dios me trae prosperidad, la maldición del diablo me trae ruina. Y allí es cuando entendemos que hay maldiciones que quieren impedir la prosperidad de muchas personas. ¿Cómo operan esas maldiciones? Operan generacionalmente. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice la palabra: no te inclinarás a ella ni le honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Pero mire lo que dice acá: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hay una clase de maldición que afecta a una persona, y es la maldición heredada por sus ancestros. Y la Biblia habla claramente de que Dios no va a perdonar la iniquidad de la gente, el pecado de la gente, sino que el pecado, dice, va a caer, las consecuencias del pecado van a caer hasta una 3ª y 4ª generación. Y cuando hablamos de una 4ª generación, estamos hablando que el pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, todo lo que cometieron, si ellos se portaron en contra de Dios, infringieron la palabra, si se metieron en cosas de pecado, eso generó maldición. Y ahora hay personas que están atadas a las maldiciones de ruina. Resulta que ahora quiere surgir en un negocio y se quiebra, abre una empresa y lo roban, monta una fábrica y se incendia. En otras palabras, parece que anda con un bulto de sal encima. Y yo no sé si usted ha percibido personas así. Y eso es algo espiritual que tiene marcada la vida de esa persona. La ciencia médica ha identificado de que las enfermedades se transmiten generacionalmente. Y si han habido personas en su familia que han tenido cáncer, diabetes, otro tipo de enfermedades, usted es propenso a que también padezca de lo mismo. Hay maldiciones que se heredan familiarmente, donde hogares se destruyen y ahora salen hijos que también crecen y sus hogares se destruyen. Y los hijos de ellos también crecen y sus hogares se destruyen. Hay maldiciones donde padres son alcohólicos, sus hijos nacen alcohólicos, o drogadictos y nacen drogadictos, porque hay maldiciones generacionales que entran a afectar nuestra vida. David dijo: en pecado fui formado, en pecado me concibió mi mamá. Usted y yo nacimos bajo pecado. Si usted es una persona producto de una fornicación, ya nacimos marcados por un pecado inmoral. Y allí es cuando estamos muchas veces marcados, y aunque venimos a Cristo, necesitamos obtener la libertad de esa maldición precisamente por Jesucristo.
Y una de las cosas que tiene que hacer todo creyente es cortar toda maldición generacional. Y no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito familiar, en el ámbito de salud, porque allí es cuando obtenemos la libertad y entendemos la palabra que dice que en Cristo somos una nueva criatura. Ya una persona que corta esas maldiciones generacionales, ahora no se las hereda a sus hijos, porque esa persona cortó la maldición generacional, ahora tiene a Cristo en su corazón y en vez de maldición le hereda bendición y prosperidad. Pero allí es donde entramos a cortar con esas maldiciones de ruina, de pobreza, de escasez, donde las cosas no marchan bien. También la otra forma en que llegan maldiciones es por los pecados cometidos. Todo pecado trae ruina, consecuencias. Bien dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Así es que muchas veces hemos infringido la ley de Dios y dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso allí en el libro de Malaquías había venido una maldición sobre el pueblo y esa maldición había producido ruina sobre Israel. Y cuando Dios los confronta le dice: es que ustedes están en pecado, ustedes me han robado, ustedes han tomado el diezmo, las ofrendas, y a causa de eso malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque el pecado trae ruina. Mire lo que dice Proverbios 29:16. Dice la Biblia: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Es decir, hay mucho pecado, mas los justos verán la ruina de ellos. Una persona que peca deliberadamente, que ofende a Dios, no está bajo la bendición de Dios, sino bajo la posición del mundo caído, que es la ruina. Y lo tercero, o lo otro que produce la maldición, son actos de brujería, hechicería que se practican. Hay mucha gente que en su ignorancia ha entrado a prácticas de brujería, hechicería, adivinación, canalización, medium, contactados, sanación con guías espirituales, proyección astral, teleportación, bilocación, telequinesis, visión remota, levitación. Todo eso son prácticas del ocultismo. Y cuando usa el término ocultismo, es algo oculto, oscuro, en tinieblas, donde su centro de operaciones es el infierno mismo. Y ese ocultismo, escúcheme esto, abre puertas a los agentes de Satanás. Por eso, cuando Dios le habló al pueblo israelita en el Antiguo Testamento, les advirtió y les dijo: ojo, nunca visiten un adivino. Miren lo que dice Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos. Mire lo que pasa cuando una persona va donde un brujo, un hechicero, un adivino, se contamina con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Y más adelante el apóstol Pablo en Efesios 4:27 dice la Biblia: ni deis lugar al diablo. Hermano, nunca juegue con eso. Mire todo lo que estaba ocurriendo en estos días con ese tal juego Charlie, de cómo una práctica de ocultismo abre puertas y niños endemoniados. Y hay gente que como que no le da la relevancia a eso. Ay, léame el tarot, léame la mano, vaya y póngame un rito allá en el negocio. Y cuando hacemos eso, abrimos puertas a maldiciones. Y ahora esas maldiciones han marcado un negocio, han marcado un lugar, una familia. Nada prospera, nada se da, porque en vez de haber resuelto un problema, lo que hizo fue empeorar las cosas, porque se abrieron puertas. Y también sucede cuando hay personas a las cuales otra gente les hace brujería, hechicería. Hay ritos, hay negocios que no prosperan y resulta que en las paredes han enterrado huesos,
Han hecho pactos satánicos, actos de brujería, de hechicería. Una vez una persona llega toda asustada diciendo: yo no sé qué pasa con este carro, me mantengo estrellando, me mantiene ese carro rayado, varado. Y cuando abrieron las puertas, las carteras de las puertas, habían tierra de cementerio, piedras, habían hechizos, brujería. Y hay personas que han hecho brujería para otra gente, para una familia, para un negocio, para que no prospere, para que venga ruina, para que se divorcie, para que su hogar sea destruido. Y el problema es que una persona que no tenga a Dios no tiene esa protección en contra de todo eso. Y muchas veces al llegar a Cristo ya venimos con esas maldiciones encima, y aunque Dios nos quiera prosperar, resulta que hay algo pendiente. Y a mucha de esa gente Dios mismo le revela dónde están esos rituales satánicos, en qué lugar están, qué es lo que está afectando, porque a libertad nos llamó el Señor. El problema de una persona sin Cristo es que está expuesta a lo que el diablo quiera. Ahora, siendo cristianos, el cristiano no debe de temer a esas cosas, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero una persona impía es una persona que tiene sus puertas abiertas, no tiene la protección de Dios, y entran maldiciones a destruir todo lo que Dios quizás quiera hacer en el futuro. Y ahí es cuando usted y yo debemos de entrar a quebrantar maldiciones de ruina. ¿Cómo? Muy sencillo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hasta allí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene un poder sobrenatural, que tan solo una gotica de la sangre de Jesús puede cancelar, destruir un mar lleno de iniquidad y de maldad. Pero cuando usted y yo entramos a ese mover de Dios, allí es donde necesitamos decir: la sangre de Cristo rompe toda maldición generacional. La sangre de Cristo rompe toda consecuencia de mi pecado. La sangre de Cristo cancela toda operación satánica que quiera destruir mi vida, mi familia, mi economía, que quiera dañar las cosas en mi casa. Hay personas que, hermano, llega un momento y se le dañó la lavadora, la nevera, el carro se le estrelló y parece que se le vino la ruina encima. Hermano, corte con eso en el nombre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. El segundo enemigo de la prosperidad son las fortalezas mentales. Fortalezas mentales. ¿Sabía usted que el 70 u 80% de lo que somos se formó en los primeros años de vida, quizás hasta los 6, 8 años? Siendo niños se comenzaron a formar patrones de pensamientos, lo que pensamos, lo que creemos. Y yo le pregunto a usted, ¿qué información recibió en esa época de su vida? Siendo usted un bebé, un niño, ¿qué comenzó usted a recibir? ¿Qué comenzó a captar? ¿Qué comenzó a ver? La realidad es que Colombia es un país tercermundista donde son más los pobres que los ricos, donde hay miseria, ruina, escasez, y quizá la mayoría crecieron en un contexto de humildad, de pobreza, de escasez, de ruina, donde lo primero que veían era escasez, donde había una mamá que se quejaba, donde había un hombre irresponsable, donde desde pequeño nos dijeron: eso no se puede. Quizás usted vio un carro bonito y su mamá le dijo: no sueñe con eso. Y ese tipo de cosas comenzaron a impregnar en nosotros pensamientos. Hace unos días en la revista Semana salió una estadística
hecha recientemente y decía que los niños que crecen en hogares de familias acomodadas tienen más oportunidad de llegar al éxito que los que fueron criados en hogares con mucha escasez. ¿Por qué? No por el apoyo de sus padres, sino por la mentalidad que se desarrolló en ellos cuando niños. Y allí es cuando llegamos a una edad adulta, pero con pensamiento de pobreza, de ruina, de escasez, donde eso fue lo que se nos inculcó, donde eso fue lo que se nos sembró, se nos puso allí como un patrón de pensamiento en nuestras vidas. También sucede que avanzando en la niñez, en la edad adolescente, en la juventud, quizás hubo fracasos, quizás alguien inició un negocio y se quebró, y eso que creó traumas en la vida de la persona, y hay un pensamiento que le grita y le dice: no lo vuelvas a intentar porque vas a volver a fracasar. Y allí es cuando se levantan desde la niñez, en la edad adolescente, jóvenes, personas con temores, con una baja autoestima. Y ahora esos pensamientos, esos fracasos, esas experiencias se han convertido en fortalezas mentales. ¿Por qué lo que pensamos se puede convertir en un enemigo para nuestra prosperidad, aunque Dios nos quiera prosperar? ¿Sabe por qué? Porque lo que determina lo que somos son nuestros pensamientos. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Se lo repito. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, somos lo que pensamos. Alcanzamos lo que creemos. Desarrollamos lo que concebimos primeramente en nuestra mente. Jesús dijo: pídame. Pero lo que usted y yo pedimos está acorde a lo que creemos, a nuestros pensamientos. Hay algunas personas que viven sumergidas en mitos que los conduce a la pobreza. Por ejemplo, personas que ya tienen algo concebido en su mente y es: yo no puedo. Otros dicen: no lo merezco. Otros dicen: no hay oportunidades. Otros dicen: yo no he estudiado, no tengo un título, no voy a poder ser próspero. Otros dicen: eso de la riqueza no es de Dios. Y eso ha creado una fortaleza mental en ti o en la persona que lo ha creído. Si tú dices que no puedes, no puedes. Si tú dices que no lo mereces, no lo mereces. Si tú dices que la falta de estudio ahora es una limitación para prosperar, entonces tu falta de estudio será una limitación para prosperar. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y allí es cuando necesitamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Efesios capítulo 1, versículo 17, dice la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que comprendamos la palabra. Ahora la Biblia le dice y le ordena a su pueblo: diga el pobre, rico soy. Digan los hijos de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la verdad de la palabra comienza a desterrar la mentira de Satanás. Porque mientras el Hijo de Dios crea que no puede, nunca podrá.
Si tú no crees que Dios te puede prosperar, nunca prosperarás. Si tú no crees que tus hijos pueden ser universitarios, profesionales, entonces nunca lo serán. Si tú no crees que puedes tener tu casa propia, nunca la tendrás. Si no crees que puedes tener un carro 0 kilómetros, nunca lo tendrás. ¿Por qué? Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. En otras palabras, usted es del tamaño de sus pensamientos. Y en nuestra vida se tiene que terminar el no puedo. Necesitamos ahora entrar a derribar fortalezas mentales, argumentos. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios 10, versículo 5. Dice la palabra, derribando argumentos. Oiga, derribando. ¿Cómo se derriba una pared? A golpes. Derribando argumentos. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo. ¿Todo qué? ¿Todo qué? A la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Tus pensamientos deben llegar a ser los mismos pensamientos de Dios. Pablo decía, yo tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque mi vida, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, está acorde a lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que yo puedo, yo puedo. Y si la Biblia dice que Dios me quiere prosperar, yo voy a prosperar. Y si la Biblia dice que Dios me sana, yo voy a ser sano. Y si la Biblia dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor, es porque yo y mi casa vamos a servir al Señor. Mi mente, tu mente, debe de estar sometida a la verdad de la palabra. No me saque argumentos. Es que no puedo. Es que usted viera tanta escasez. Es que la cosa está muy difícil. Es que yo no tengo el conocimiento. Hermano, no le saque más argumentos a Dios. Porque tus argumentos se están convirtiendo en enemigos de tu prosperidad. Allí es cuando debemos de decirle al Señor, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Y sin importar de dónde vengan mis limitaciones, sin importar que no tenga un título, Señor, si tú me das una palabra, yo la creo y llegaré a ser ese gran hombre de Dios, esa gran mujer de Dios, en el nombre de Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Tercer enemigo de la prosperidad: letargo. No lagarto, sino letargo. ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué está haciendo el oso? Hay gente que vive adormecida, en una condición conforme. Parece que están hibernando en la vida. ¿Sabe algo? El diccionario para el término letargo da dos definiciones. La primera es estado de cansancio y de somnolencia profunda y prolongada. Y el otro significado es estado de adormecimiento e inactividad en que quedan algunos animales en determinadas épocas del año, en que las condiciones del medio les son desfavorables. Por ejemplo, los reptiles despiertan del letargo invernal y reanudan su actividad. Cuando nosotros nos hallamos con las promesas de Dios, hay algo que Dios nos dice frente a esas promesas. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mire a su vecino a ver si está despierto o está en letargo, está hibernando. Hay gente que hiberna hasta en la iglesia.
Y uno está predicando y le dicen a uno, amén, amén. Y uno cree que están prestando atención y mentira, están escabeceando. Y salen diciendo, uy, muy buena la palabra, muy buena, muy buena. ¿Y de qué habló? No, muy buena, ¿de qué? Muy buena, muy buena. Letargo. Tú tienes que salir del adormecimiento si quieres prosperar. De esa condición de conformismo donde ya nos resignamos a una condición económica que no crece, que no avanza. ¿Cuándo fue la última vez que tu salario creció? ¿Cuándo fue la última victoria que tuviste? ¿Cuándo fue tu último logro? Porque usted y yo no podemos vivir acorde a lo que nos planteó el mundo, sino vivir acorde a las promesas de Dios. Y si aún no hay promesas de Dios cumplidas en mi vida, aún hay mucho por trabajar, porque yo no voy a morir hasta ver todas las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la pereza. Hay gente que es perezosa, madruga a las 11 de la mañana y desayuna y hace la siesta. Uno se sorprende de gente que dice que no hay trabajo y uno sale y ve locales con papeles que dicen se necesita vendedor, vendedora. Uno sale y ve gente con un carro afuera vendiendo jugos. Uno ve gente creativa que está produciendo y hay otros que están en casa diciendo no hay trabajo. Cuando no hay trabajo lo que hay es pereza. Y la pereza, ¿sabe qué produce? Hermano, la pereza se convierte en el taller del diablo, donde el diablo comienza a ponerte otra vez pensamientos. Y ves, tú no puedes, tú no eres capaz, no lo vuelvas a intentar. Y tú crees eso, entonces ya no sales porque ya creíste lo que el diablo te dijo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Proverbios 6, 9 al 11. Dice la Biblia, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En otra porción bíblica dice, y el que no trabaje, que no coma. Dios no va a hacer las cosas por nosotros, sino que Dios nos va a dar las fuerzas para que nosotros lo hagamos. Y Dios quiere que usted y yo salgamos del conformismo, de la resignación y que le digamos al Señor, voy a intentarlo de nuevo porque tú estás conmigo. Sin importar los fracasos del pasado, sin importar lo que esté pasando afuera, tu economía no depende de afuera, depende de Dios, pero Dios te quiere ver trabajando, esforzándote, diciéndole, Señor, en lo que dependa de mí, yo voy a dar lo que a mí me corresponde y yo sé que al yo hacer mi parte, tú harás la tuya. Necesitamos decirle al Señor, ayúdanos. Por otro lado, dejar la negligencia. Negligencia es lo contrario ¿a qué? A diligencia. La palabra diligente significa prisa, rápido, eficaz, eficiente. Por lo tanto, negligente significa una persona improductiva. Es una persona lenta. Es una persona mediocre. Es una persona que no hace las cosas bien. Es una persona que la contratan y al mes la echan por mal trabajador, por llegar tarde, por ser irresponsable. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículo 4. La mano negligente, ¿qué dice? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece.
Hermano, en Colombia, como en cualquier lugar del mundo, el que quiera salir adelante, sale. El que quiera salir adelante, sale. ¿Por qué? Porque, hermano, se necesita gente que le creamos al Señor y que le digamos: Señor, si tu deseo para mí es prosperidad, yo voy a luchar y lo voy a alcanzar en el nombre de Jesús. Y por otro lado, necesitamos confesar y actuar. Confesar y actuar. Cuando tú lo crees, lo confiesas. Este año va a ser el mejor año de mi vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero si usted está diciendo: este año está muy duro la cosa. Uy, no. ¿Y cómo se encuentra usted? No, uy, difícil. ¿Y cómo le va en su negocio? No, mucha competencia. Esos chinos nos acabaron el mercado. Y el chino que está equivocado es usted. Debemos de creer y confesar. Creer, confesar. Señor, tú me vas a bendecir. Mi economía depende de ti. Tú me vas a prosperar. Tú me vas a llevar a nuevos niveles de bendición. Señor, yo te creo a ti. Yo declaro la prosperidad de Dios. Lo que usted declare será la profecía de lo que usted vivirá mañana. Diga que está mal y ¿sabe cómo va a estar? Va a estar mal. Mire lo que dice Marcos 11:23. Marcos 11:23. Hablando Jesús dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La persona que está en letargo o está encerrada en su cuarto, en su casa, diciendo: ay, eso es mucho calor afuera. Y si está lloviendo, uy, no, está lloviendo mucho. Tú tienes que levantarte y comenzar a declarar victoria. Desde que te levantes en la mañana, ten tu tiempo devocional, lee la Biblia, préndete de un rema de Dios. Declara: este va a ser un día de bendición, de prosperidad. Este va a ser un día donde voy a vender. Este va a ser el día donde voy a conseguir ese negocio. Este va a ser el día de la promoción. Tú me abrirás nuevas puertas. Señor, sorpréndeme con tus bendiciones. Tus bendiciones me perseguirán y me alcanzarán. Yo declaro que un cerco de protección estará sobre mi vida. Nada me tocará, no habrá destrucción que toque mi vida, la ruina no llegará a mis bolsillos. Yo creo en el nombre de Jesús que este día será un día de prosperidad, de bendición, será el mejor día de mi vida. Hermano, usted sale, estamos listos. Pero ¿cómo sale la gente diciendo: no, hoy me levanté con el pie izquierdo? ¿Sabe cómo va a caminar todo el día? Sí. La palabra tiene que cambiar mis pensamientos. Y mis pensamientos tienen que cambiar lo que yo digo y lo que yo confieso en el nombre de Jesús. Esta semana estuvimos en un evento en Bogotá y un pastor amigo estaba compartiendo el testimonio de una mujer que llegó a la iglesia de él. Era una mujer que viajaba de Cali a Bogotá. Una morena. Se congregó y le dijo al pastor: pastor, yo vine aquí a Bogotá porque Dios me dijo que aquí me iba a prosperar. Y en Bogotá voy a conseguir mi casa propia. Y el pastor la vio animada y la felicitó. Amén, hermana, amén. ¿Y en qué trabaja usted? No, yo vendo chontaduros, algunas cosas en los semáforos. Dulces, cosas, mecato. Y el pastor como que la vio, difícil.
Y la mujer salió a los semáforos a vender, optimista, creyéndole a Dios: Señor, tú aquí me vas a prosperar, tú aquí me vas a bendecir. Un día ella cuenta que pasó una camioneta grandota con vidrios polarizados, bajó el vidrio y le dijo: señora, le cambio eso por esta bolsa. Y ella dijo: bueno, no tengo nada que perder, esto no vale mucho. Se lo cambió. Cuando la señora vio al carro irse, abrió la bolsa y eran $20,000. Más de 40 millones de pesos allí. Y fue donde el pastor y le dijo: ¿sí ve, pastor? Y el pastor le dice: oiga, y no apuntó las placas. Porque lo que tú digas será hecho. No limite a Dios creyendo que la única forma de Dios prosperarte es tu salario mensual. Dios puede prosperarte de la manera que a Él se le dé la buena voluntad. No limite a Dios. Hay gente que va al banco y el banco le dice: negado el préstamo de la casa. ¡Ah! Entró en una crisis de fe. Tú no dependes de un banco, tú dependes de una promesa de Dios. Y si se cerró una puerta, Dios te abrirá otra. Y si se cierra la otra, Dios te abrirá otra. Pero si Dios lo dijo, Él lo hará en el nombre de Jesús. Diga conmigo: hay que creerle a Dios. Y hay que salir del letargo. Cuarto enemigo de la prosperidad: la codicia en el corazón. Hay personas que le dan una razón a Dios para que Dios no los prospere. Una de las razones por la que Dios no prospera la vida de una persona es por la codicia que hay en su corazón. ¿Sabe qué es codicia? Codicia es el deseo apasionado de poseer muchas cosas. Generalmente es un deseo insaciable. Es gente que dice: yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y sin importar lo que tenga que hacer, por mal lo hace. No le importa pecar, no le importa ir en contra de la Biblia, no le importa desobedecer la palabra, ser deshonesto, mentiroso, hacer cosas ilícitas. No le importa vender droga que destruye a generaciones, a jóvenes, a niños, con tal de yo querer más. Hay gente aún que viene a los pies de Cristo porque quieren más dinero. Una persona me decía: pastor, yo reconozco que cuando me convertí, yo esperaba que a los 6 meses ya viviera en Ciudad Jardín. Y Dios conoce nuestro corazón. Porque el corazón del hombre, escúcheme esto, de por sí es perverso. Mire lo que dice Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, esa perversión se vuelve un enemigo de la prosperidad que Dios nos pueda dar. Cuando no tenemos un corazón formado por Dios, eso impide nuestra promoción. Cuando Dios ve en nosotros altivez, orgullo, mentalidad impía, las bendiciones de Dios se frenan. Por eso dice en Proverbios 21, versículo 4: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Eso es codicia. Altivez de ojos, orgullo, pensamiento impío, no de Dios, dice, son pecado. Hay gente que lo único que quiere en su vida es tener más. Ellos dicen: la solución a los problemas de mi vida es tener más. Yo voy a ser feliz si tengo más. Yo lo que necesito es plata.
Y cuando se tratan temas como estos en las iglesias, vienen a las iglesias no por buscar a Dios, sino para conocer cómo obtener más. Y Dios conoce el corazón. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No está mal el querer más. Lo que está mal es querer lo único en mi vida, el dinero. Cuando usted vive detrás del dinero, el dinero se vuelve el motivo de tu destrucción. Pero cuando tú vives detrás de Dios, Dios te comenzará a bendecir. Hay muchos cristianos, aún dentro de las iglesias, que creen que la solución a sus problemas es tener dinero. Y vine a decirle algo de parte de Dios: la solución a tus problemas no es el dinero. La solución a tus problemas es tener a Cristo en el corazón, que Él tome el control de tu vida, que Él te guíe a sendas de bendición y que Él esté contigo en todo lo que tú hagas. Necesitamos tomar ese corazón codicioso, porque viene perverso. Así crecimos, eso se nos inculcó, eso nos vende la sociedad. Nacimos, nos criamos en medio de una cultura mafiosa del dinero fácil. El que anda en un buen carro es el que tiene buena posición, la persona valiosa. Decimos que alguien está bien solo porque tiene dinero. No miramos cómo está su familia, no miramos cómo está su salud, no miramos cómo está con Dios. Pero si tiene dinero, esa persona está bien. Esa es la mentalidad del mundo. Cuando en Apocalipsis dice: tú tienes dinero, pero tu corazón, en tu corazón eres un vagabundo, dice el Señor. ¿Para qué? Dinero sin Dios. Jesús dijo: difícilmente entrarán los ricos al reino de los cielos. ¿Qué gana el hombre con conquistar el mundo si pierde su alma? ¿Qué gana una persona con estar bien en la tierra si muere y se va para estar mal en el infierno? ¿Qué ganas tú con ir 5 días a San Andrés y allá hospedarte en una mansión, andar en un buen carro, tener lujos, tener todo el dinero o toda la comida que quieras, pero luego regresar a Cali, donde vives, al barrio más pobre, donde hay más mendicidad, donde no hay ni acueducto, no hay agua, donde no hay nada en la nevera? Es ruina. ¿Qué sacas tú con estar en la tierra muy bien si tu final va a ser el infierno? Entonces Jesús dijo: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos. Hay otra gente que levanta imperios sobre las ruinas de su hogar. Hay otras personas que por dinero pierden su dignidad, su valor como personas. Hoy en día, afuera, la gente corre detrás del dinero, de una oportunidad. ¿Cómo consigo más? ¿Cómo hago más? La codicia los mata. Los conduce a matar a otros. ¿Sabe por qué? Porque la codicia es diabólica. Esa codicia debemos de transportarla y volverla pasión por Dios. Voy a buscarte más, te necesito más, quiero encontrarme contigo, quiero, Señor. Y nunca, por tantas bendiciones que Dios nos pueda dar, nunca quitar a Dios del primer lugar. Dele fuerte ese aplauso al Señor. El quinto enemigo, y con esto termino. Quinto enemigo de la prosperidad es el desorden
en la vida. ¿Es el qué? Desorden. Hay muchas personas que quieren ser bendecidas por Dios, pero tienen una vida desordenada. Empiezan cosas que nunca terminan. Tienen una mente volátil. Se mete a estudiar medicina y cuando está en la mitad del primer semestre se le ocurrió ahora ser contador. Se mete a un negocio y después dice, ay, esto como que no es lo mío. Monta un local de papelería y ahora dice, no, voy a montar mejor una veterinaria. Mentes volátiles, desordenados. Son malos mayordomos de las finanzas. Hay gente que coge dinero y parecen magos. Oiga, se les da un billete de 50 hoy y en 3 horas, ¡chu! ¿Dónde está? Entonces Dios dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Personas que son desorganizadas en su tiempo. Personas que viven con... ¿Usted ha visto gente que vive con sueño? A las 10 de la mañana están así. ¿Qué le pasó? No, es que ayer me acosté a las 2 de la mañana. ¿Y qué estaba haciendo? No, viendo televisión. Gente que se la pasa en el médico porque no tiene buenos hábitos alimenticios. Almuerza un día a la 1, el otro a las 3, el otro a las 4 de la tarde, el otro día se le olvidó almorzar. Un día desayuna a las 8, otro día a las 10. Llegan a la casa a las 10 de la noche. Mija, sírvame. Y el morro de arroz con frijoles. Y póngale huevo. Al otro día se levantan llenos de pesadillas. No tienen una salud mental. No tienen un desarrollo propicio en su vida personal. Hermano, Dios para prosperarnos nos exige que seamos organizados. Organizados en toda nuestra manera de vivir. Mire, un hijo de Dios para ser una persona productiva debe, primero, enfocarse en una sola cosa en la vida y perseverar en ella. No solo se trata de empezar algo, sino de culminarlo. En la vida no solamente se debe de ser emprendedor, sino culminador de las cosas. ¿Cuánta gente emprendedora hay? Pero ¿cuántos llegan a la meta? El éxito es el resultado de la planeación, de la ejecución, de que nosotros terminemos lo que empezamos. En segundo lugar, Dios nos pide orden en nuestras finanzas. Elaborar, cumplir un presupuesto, ahorrar, provisionar, invertir con sabiduría. En cuanto a la salud, Dios nos dice, coman saludablemente, duerman apropiadamente, haga deporte, cuídese, te necesito vital en el día, que en el día andes con las pilas puestas, con una mente lúcida, que no te la pases donde el médico porque comes mucho chicharrón, sino que más bien desarrolles el hábito de la salud, porque tu cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo que tenemos que administrar y cuidar. Nadie dice amén. Diga amén. Diga sí, pastor, tiene razón. Dele un fuerte aplauso al Señor. Miren lo que dice la Biblia, 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente. Mire, cuando usted coma, coma decentemente. Y con orden. ¿Cómo está tu oficina? ¿Cómo está tu escritorio? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu presupuesto? ¿Cómo está tu salud? Dios no se mueve donde hay desorden. Dios dice, primero orden, luego mi presencia. Y allí es cuando usted y yo debemos de organizarnos, porque el desorden es un enemigo de la prosperidad. ¿El desorden es un qué? Diga conmigo fuerte, el desorden es un enemigo de la prosperidad.
Dios quiere que esos 5 enemigos los venzamos en el nombre de Jesús. Maldiciones espirituales quebrantadas en el nombre de Jesús. Fortalezas mentales transformadas por la palabra. Letargo, hermanos, salir, despertarnos, creer a la palabra, confesar la palabra, echar fuera la codicia de nuestro corazón y organizarnos. Y que estos 5 enemigos, que son los 5 argumentos del diablo para decirle: Dios, tú no lo puedes prosperar, desaparezcan de nuestra vida. Y que esta palabra a usted le haya llegado al corazón, a su mente, a su espíritu, y que en esta mañana le digamos: Señor, yo echo fuera todo lo que el enemigo ha puesto en mí, toda mentira diabólica, toda maldición que ha caído sobre mí, la echo fuera en el nombre de Jesucristo. Y hoy, en el nombre de Jesús, vamos a ser libres de todo enemigo diabólico que quiere frenar mi bendición. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree? Póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.